Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre acupuntura enfocado directamente a lo que es nuestra profesión, la kinesiología. Vamos a comenzar haciendo un poco de historia. Básicamente la acupuntura es una herramienta terapéutica que se desarrolla dentro de la medicina china milenaria tradicional. Se han descubierto en la zona de Mongolia agujas de piedra que son primitivas, que datan de entre 4.000 y 10.000 años antes de Cristo. En este caso estamos hablando de agujas de piedra que en estos momentos están expuestas en museos, las cuales no nos dicen cómo se utilizaban, pero sí sabemos que eran herramientas que se estaban utilizando. O sea, el hecho del descubrimiento de estas herramientas da la pauta de su utilización. De esas épocas, todavía, estamos en una época prehistórica, en realidad todavía no hay datos escritos de cómo funcionaba la acupuntura. El primer libro de referencia con respecto a lo que es la medicina china es el Neikín. El Neikín, o Canon de la medicina interna del Emperador Amarillo, es un libro que se puede fechar la recopilación alrededor de 2.600 años antes de Cristo. O sea, hace casi 5.000 años. En este libro, en realidad en estos libros, porque son 3 tomos, el Zhou tomo 1, Zhou tomo 2 y Lin Shu, en estos libros se explica toda la medicina china y toda la acupuntura dentro de lo que es la medicina china. O sea, cada una de las formas de proceder. Algo importante a tener en cuenta es que la medicina china no es una medicina estática en la cual cuando nosotros practicamos alguna técnica de esta medicina, no es que hacemos exactamente lo que se hacían hace 5.000 años, sino que es una medicina viva hoy en día en la cual se sigue evolucionando, se sigue haciendo investigación, buscando evidencia y se van adaptando nuevas técnicas o con las mismas técnicas que se estaba trabajando, pero distintas combinaciones, por ejemplo, de puntos, de meridianos, de todas las cosas que vamos a ir hablando en esta clase. Hubo ampliaciones, revisiones, ¿sí? Simplificando mucho la historia, por supuesto, entre los años 221 a.C. y 220 después de Cristo, es donde se generan la mayor parte de las revisiones y de las ampliaciones. De hecho, los tomos de las traducciones, por supuesto, del Zhou y del Lin Shu, que podemos adquirir hoy en día, son traducciones de estas últimas revisiones, no de las de hace 5.000 años. Si bien las de hace 5.000 años están, o sea, se tienen guardadas. En Occidente, por otro lado, fue introducida recién por los jesuitas franceses alrededor del siglo XVI. Y recién en 1810 fue presentado oficialmente en la Escuela de Medicina de París. Fue la primera vez, o sea, el primer hito histórico en Occidente en donde se presenta oficialmente la acupuntura, en 1810. Quien la presenta es el doctor Berlioz. El doctor Berlioz era, simplemente como curiosidad, o sea, el padre del reconocido músico Berlioz. Él es quien presenta en 1810 la acupuntura en forma oficial. Por supuesto que en esas épocas, primero por lo traído por los jesuitas, que era simplemente observacional, y después por la experimentación a nivel occidental, donde había algunos médicos que viajaban, aprendían alguna cosa, o sea, realmente se aprendía poco, se experimentaba mucho y se sacaban conclusiones, las conclusiones que se podían sacar en esas épocas, pero era bastante limitado el uso de la acupuntura en Occidente. En principio en Occidente se la tomó como una medicina alternativa. Luego, con la evolución, se fue entendiendo como una medicina complementaria. Y hoy en día
se la considera una medicina integrada a las terapias del arte de curar. En 1979, la Organización Mundial de la Salud elaboró directrices sobre la seguridad de la acupuntura y su efectividad. Esto hace que entre en el circuito, digamos, oficial de la medicina occidental. En ese mismo año, también publicó un documento con las enfermedades que recomendaba la Organización Mundial de la Salud tratar con acupuntura. Estamos hablando de 1979. Desde que la acupuntura está presente en nuestro mundo occidental, todas las investigaciones, en un principio, se hicieron en base al sistema nervioso y al sistema neuroendocrino. Principalmente esto porque lo curioso de la acupuntura para los occidentales es que a través de puntos a distancia se lograban efectos. Por ejemplo, con puntos en las manos o puntos en los pies, se podía tratar un dolor de cabeza. Esa distancia a la que funcionaba solamente dejaba la posibilidad dentro de la mentalidad occidental de el sistema nervioso, que era lo único que podía llegar a conducir. Luego se le suma también estudios a nivel neuroendocrino. Pero hoy en día, todas las investigaciones, o la mayor parte de las investigaciones, apuntan al trabajo sobre el tejido conectivo. ¿Sí? Viendo lo que son las relaciones entre los meridianos y el sistema miofacial. De esta manera se busca otra forma de conectividad en el cuerpo, ¿sí? Justamente el tejido conectivo, a través de todo el sistema facial continuo e interminable. Entonces, ¿desde cuándo los kinesiólogos podemos realizar acupuntura en la Argentina? Sabemos que en un principio la acupuntura fue aplicada por los médicos. Recién en el año 2008, la resolución 859/2008, se reconoce a la acupuntura como una práctica o un procedimiento que puede realizar un profesional de la salud de grado, que esté debidamente capacitado y comprendido entre las leyes 17.132 y 24.317. La ley 17.132 es la cual nos contemplaba antes, y la 24.317 es la que nos contempla actualmente dentro de nuestra profesión. En el artículo primero, para citar algo de parte de esta ley, están autorizados a realizar la práctica de la acupuntura los profesionales habilitados según la ley 17.132. Dentro de esto entra lo que es el médico y el odontólogo y las actividades de colaboración para ese momento, reglamentada por el decreto 6.216/67. ¿Sí? Y los habilitados, hoy en día, por la ley 24.317, nuestra actual ley del ejercicio profesional de la kinesiología y la fisioterapia, reglamentado por decreto del 97. En el artículo 2 se habla de que se reconoce la acupuntura como una práctica o procedimiento que puede ser realizado por un profesional de la salud de grado universitario debidamente capacitado y comprendido en las leyes citadas en el artículo 1. Muy bien. Dicho esto y comprendido el que la acupuntura puede ser ejercida por los kinesiólogos, obviamente, kinesiólogo que esté recibido y que haya hecho una formación de posgrado en acupuntura. Vamos a pensar un poquito en la acupuntura y la medicina china como recurso de la kinesiología. Para esto tenemos que ver que la medicina china tradicional tiene muchas facetas. Por ejemplo, reglas de alimentación, lo que es el Qigong, el Qigong engloba todas las formas de ejercicio físico terapéutico,
el tuiná, todas las formas de técnicas manuales, como ser masajes, ¿sí? Dentro de la medicina china, como ser masajes, manipulaciones vertebrales, manipulaciones viscerales, la fitoterapia, todo lo que tiene que ver con las plantas medicinales, la moxibustión, la aplicación de calor en lo que son los puntos de acupuntura, y la acupuntura propiamente dicha, que es lo que nos interesa para transmitir en esta clase, que es el uso de la aguja como medio terapéutico. Ahora bien, si nosotros comparamos a la kinesiología y a la medicina china, y la comparamos dentro de tres aspectos de nuestra profesión, vamos a ver la gran similitud que hay. Por ejemplo, dentro de la fisioterapia, los kinesiólogos manejamos la magnetoterapia, manejamos la electroterapia, manejamos el ultrasonido con todas sus variantes y, bueno, muchísimas formas más de fisioterapia que podríamos estar horas hablando de eso. En la medicina china se trabaja con acupuntura, la cual es un estímulo mecánico a través de la aguja, con moxibustión, que es la utilización de calor, con ventosas, que es otro tipo de estímulo mecánico, y con electropuntura o electroacupuntura, en la cual se utilizan corrientes eléctricas para pasando a través de la aguja de acupuntura. Obviamente que esto no tiene 5.000 años, esto es mucho más moderno, pero es parte también de la medicina china. Por otro lado, si vamos a las técnicas manuales que están dentro de nuestra profesión, nosotros hacemos masajes, hacemos movilizaciones, hacemos manipulaciones, y bueno, y todos los nombres propios que le podemos dar a todas las técnicas manuales que tenemos. Dentro de la medicina china está el tuiná, que es justamente todas las técnicas manuales que corresponden a la medicina china. Dentro de las técnicas corporales, en nuestra profesión, tenemos técnicas posturales propiamente dichas, técnicas de rehabilitación, ejercicios físicos y demás formas de ejercitación. Dentro de la medicina china tenemos el Qigong y el Tai Chi, ¿sí? Dos grandes exponentes de formas, distintas maneras de hacer ejercicio con un objetivo totalmente terapéutico. De esta manera vemos que de todas las profesiones existentes, la kinesiología es la que más se asemeja a la medicina china tradicional. O sea que, reforzando un poquito esto que veíamos en la ley, no hay nadie más o mejor preparado para incursionar dentro de lo que es la acupuntura y dentro de la acupuntura también en la medicina china que el kinesiólogo. El kinesiólogo es el profesional ideal para trabajar de esta manera. Kinesiólogo más acupuntura, igual, como dice acá, nuevas posibilidades. O sea, la aguja de acupuntura, va a ser una nueva herramienta dentro de nuestra gran caja de herramientas donde hacemos cursos, nos capacitamos, aprendemos distintas cosas, nuevas cosas, pero bueno, a esto también le podemos agregar el uso de la aguja. ¿Cuándo utilizamos la acupuntura en un tratamiento fisiokinésico? Por ejemplo, para dolor. Tal vez el dolor es una de las formas más conocidas o más comentadas sobre el uso de la acupuntura. Pero hay algo importante. Sí, la acupuntura tiene un efecto muy bueno, muy positivo sobre el dolor, en el tratamiento del dolor. En realidad la acupuntura no es un tratamiento para el dolor, sino que trabaja el dolor como consecuencia, como efecto colateral de todas sus características fisiológicas, que ya lo vamos a ir viendo. Entonces, por ejemplo, en patologías traumáticas, en patologías reumáticas, ¿sí? Mucho en deporte también se utiliza mucho, se trabaja dentro de lo que es el área de dolor. También para lo que es la activación del sistema nervioso, tanto de lo que es sistema nervioso central como lo que es sistema nervioso periférico. Por ejemplo, se utiliza mucho la acupuntura para trabajar parálisis faciales, como moderador inmunológico, en lo que son enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea, esclerosis múltiple, también se puede utilizar la acupuntura.
para reequilibrio emocional. O sea, gran parte de nuestros pacientes van a alimentar su progreso por frustración, miedos, ansiedad. Hay puntos de acupuntura que ayudan a controlar los desequilibrios emocionales. Entonces también lo podríamos sumar dentro de esta sala. Entonces podemos concluir en principio que tanto la acupuntura como sus métodos derivados pueden ser considerados como una técnica kinefisiética, ya que utilizan la estimulación mecánica de una o varias agujas como un agente físico para el tratamiento o prevención de patologías. Tendríamos que quedarnos con esta frase grabada y no olvidarla para cuando alguna vez alguien nos pueda decir o pueda dudar de si el kinesiólogo está en condiciones de realizar acupuntura. ¿Cuáles son los fundamentos que tiene la acupuntura? Y vamos a tratar de explicar uno por uno. Vamos a hablar de las características de las agujas, de la bioseguridad y las contraindicaciones, del ki, ese concepto milenario que parece casi mágico y no tiene nada de mágico, de los meridianos, también estas líneas que parece que están ahí al azar, y vamos a ver cómo están compuestas y por qué podemos hablar de esas líneas, del punto acupuntural propiamente dicho, de los efectos de la función, del yin y el yang, también un concepto milenario que en realidad nos habla de un principio binario, de los órganos desde la mirada, según la medicina china y la acupuntura, y de las 5 fases, también conocido como 5 elementos, que en realidad nos habla de un principio quinal. Hablemos entonces primero de las características de las agujas. Las agujas van a estar compuestas por 2 partes, un mango y un cuerpo. El cuerpo va a ser la parte, el cuerpo de la aguja, la parte que se puede introducir en el paciente. Esta zona es una zona que nunca debemos tocar porque la podríamos contaminar. Y el mango va a ser la parte donde el terapeuta, en este caso el kinesiólogo, va a manejar la aguja. Cuando pensamos en la aguja de acupuntura, pensamos en la punta de la aguja de acupuntura, tenemos que darnos cuenta que la aguja de acupuntura tiene una forma cónica. Esto hace que separe tejido, vaya abriéndose camino, a diferencia de una aguja de inyección que está acortada a bisel, con lo cual la aguja de inyección corta el tejido, daña mucho más el tejido. Es por eso que dentro de la acupuntura en general el sangrado es muy poco frecuente, porque justamente hay que darle un vasito de lleno para que sangre, porque en realidad no estamos cortando, sino estamos separando tejido. Si hablamos del tamaño de las agujas, primero tenemos que interpretar las medidas de las agujas. Por ejemplo, acá hablamos de una aguja 30-25, ¿sí? Que es las formas, con estos números se denominan las agujas. El primer par de números nos va a hablar siempre del diámetro, y en realidad va a ser en décimas de milímetro. O sea que si dice 30-25, el diámetro va a ser de 0,30 milímetros de grosor o de espesor, de diámetro. El segundo par de números, par de dígitos, nos va a hablar del largo del cuerpo de la aguja. En este caso, el 25 nos dice que tiene 25 milímetros de largo. De esta manera, veamos cuáles son las agujas más comunes. 22-13, 0,22 milímetros de diámetro por 13 milímetros de largo. 22-18, 25-25. La más utilizada, la más común, la 30-25, 30, 0,30 milímetros de diámetro, 25 milímetros de largo. 30-30. Una alternativa más larga que se utiliza bastante también es la 30-40, en donde con el mismo ancho, pero es más largo. 30-50 también se utiliza y 30-75 también se utiliza. Por lo menos estas son las medidas que podemos conseguir acá en nuestro país. Si hablamos sobre bioseguridad, algo muy importante en el uso de la aguja, ya que nosotros estamos
dentro de lo que es una fisioterapia invasiva, vamos a decir que las agujas deben ser siempre, absolutamente siempre, descartadas. Las agujas no se vuelven a reutilizar. Tienen que venir en un envase estéril, cerrado, el cual va a tener fecha de vencimiento. Lo que vence es la esterilización, obviamente, no es la aguja, pero si la fecha está vencida, no podemos utilizar esa aguja. Y siempre se van a descartar dentro de recipientes de residuos patológicos. Obviamente, para el profesional, la higiene, importantísimo, el lavado correcto de manos, todo lo que tenga que ver con la higiene del profesional. Y la higiene del paciente, la piel del paciente se va a limpiar con algodón con alcohol. ¿Cuáles son las contraindicaciones con las cuales o de las cuales nos tenemos que preocupar o tenemos que tener en cuenta cuando hacemos acupuntura? Todo lo que sean procesos infecciosos generales, paciente con inmunodepresión. Fíjense, esta llamadita que vemos acá nos está diciendo que es una contraindicación relativa, porque también podemos trabajar pacientes con una infección general o inmunodeprimidos, y de hecho se puede trabajar, por ejemplo, la inmunidad del paciente con acupuntura. Pero también tenemos que tener en cuenta que el paciente tiene más posibilidades, si está inmunodeprimido, de contaminarse. Entonces tenemos que estar en un lugar con una asepsia correcta. En el caso del cáncer, siempre consultar con el oncólogo, explicarle qué es lo que le vamos a hacer. De hecho, hay tratamientos para el cáncer que se hacen con acupuntura, pero es importante tener una relación con el oncólogo para explicarle qué es lo que vamos a hacer. Por eso está como una contraindicación relativa. No es que no se puede utilizar en cáncer. De hecho, como les decía, hay muchos tipos de cáncer que se ven muy favorecidos con los tratamientos por acupuntura. La epilepsia, también esto se considera relativo, o sea que, como veníamos diciendo con otras patologías, también se puede trabajar la epilepsia con la acupuntura, o sea, podemos tratar la epilepsia con la acupuntura. Pero hay que tener en cuenta si un paciente tiene epilepsia, por ejemplo, si le tiene miedo a las agujas, si se siente impresionado, entonces podría desencadenar uno de los episodios al utilizar una aguja, simplemente por miedo o por tensión del paciente. Hay que ver qué tipo de epilepsia tiene, hay que ver si está medicado, si no está medicado. Son muchas cosas a tener en cuenta. Las alteraciones de la coagulación sí se tienen en cuenta como una contraindicación absoluta, por esto este símbolo con la calavera. En realidad, como decimos, es muy poco frecuente el sangrado en la acupuntura, aproximadamente un 5% de los puntos que colocamos sangran, o sea que, para tener una idea, de cada 20 agujas que colocamos, una sangra, pero es una contraindicación cualquier tipo de alteración de la coagulación. La alteración puede estar dada por una patología en la coagulación, patología propia del paciente, o también puede estar dada por algún tipo de medicación anticoagulante que esté consumiendo el paciente. Alteraciones de la piel, por ejemplo, granitos, eczemas, pero también puede haber hematomas o inflamaciones. Esto me va a estar mostrando que la piel no está apta para recibir un pinchazo. O sea, no la vamos a querer atravesar porque hay mayores peligros de contaminación. En el caso de embarazadas, tenemos que tener en cuenta que va a haber muchos puntos que van a estar prohibidos. Esto no es una contraindicación absoluta, pero para algunos puntos. No es una contraindicación absoluta de la acupuntura. Sí va a haber puntos en distintas zonas del cuerpo, más allá de las zonas del abdomen, pero va a haber puntos que están en manos, puntos que están en los pies, que pueden provocar abortos espontáneos. Si hay puntos que tienen una alta capacidad abortiva. Entonces, por eso se tiene en cuenta que hay contraindicación de ciertos puntos para las embarazadas. La velonefobia, el miedo a las agujas, también es una contraindicación.
Y estamos hablando, cuando hablamos de brionefobia, no hablamos del miedo o ese pequeño temor que todos podemos tener porque no nos gusta que nos pinchen, sino el miedo real, o sea, la persona que tiene una reacción vagal ante una aguja, inclusive antes de que lo punce, simplemente con ver la aguja. Entonces, siempre, siempre es importante charlar con el paciente, explicarle qué es lo que le vamos a realizar. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones en una punción profunda? Por ejemplo, el caso de un neumotórax. Siempre que puncemos en zona de parrilla costal, debemos hacerlo en dirección oblicua para mantenernos más alejados de lo que es la pleura. O sea, siempre existe el peligro de que si la aguja penetra de forma perpendicular entre las costillas, la pleura esté bastante cerca, principalmente en una persona delgada. Entonces, es algo para tener en cuenta el neumotórax. Simplemente compensar cuando estamos en la zona de parrilla costal, punzar en forma oblicua ya es suficiente. Espasmos musculares, puede pasar en algunos músculos que puedan reaccionar con algún tipo de espasmos musculares que dure varios días posteriores a la punción. Si están bien colocadas las agujas de acupuntura, en realidad van a pasar entre los tejidos, pero muchas veces por error se puede dar de lleno en un vientre muscular. Y esto no necesariamente va a dar un espasmo muscular, pero podría llegar a darlo en algunos casos. Mioedemas, ¿sí? Como decimos, aproximadamente un 5% de las punciones producen sangrado. Ahora, si ese sangrado se da justo dentro de un músculo, puede producirse un mioedema. Siempre para evitar esto o minimizarlo, se recomienda presionar el punto donde una vez que extrae la aguja, por unos 10 segundos. Hablemos de las formas de punción. Hay inserciones que son superficiales, donde la aguja queda en el tejido celular subcutáneo. Hay inserciones que son profundas, donde la aguja puede llegar a músculos, fascia, ligamento, tendón, y en general pasar entre los fascículos. ¿Y cómo vamos a punzar? En principio tenemos que tener los elementos: el descartador, el alcohol, el algodón, la caja de agujas, la aguja, el paciente, por supuesto. Vamos a limpiar la zona. Vamos a abrir el envase. Vamos a llevar dentro del envase, la aguja está dentro de un tubito de plástico, de una guía de plástico, y tiene una traba de seguridad que la sostiene para que no se caiga. Entonces llevamos esa guía de plástico hacia el punto donde nosotros queremos trabajar. Luego quitamos la seguridad, ese pequeño seguro, para que la aguja quede flojita y suelta. Ahí ya estamos en condiciones de golpear esa aguja para que esa aguja atraviese la piel. Esto hace que la punción sea mucho más sencilla y sea mucho más certera. Vamos a golpear la aguja en un golpe único, rápido, hasta el límite de la guía. Obviamente no vamos a poder pasar el límite de la guía. La secuencia de la punción entonces es golpeo, no empujo. Si empujo duele, si golpeo no duele. Y lo que va a pasar con la aguja es esto: de lo que sobresale de aguja, que va a ser más larga que la guía, hasta que queda al ras de la guía. Una vez que retiramos la guía, ya podemos tomar la aguja del mango y vamos a decidir qué hacer con esa aguja. Podemos profundizarla, de ser necesario. Cada punto de acupuntura va a tener una profundidad específica, entonces yo ya puedo profundizar la aguja a la profundidad que se requiere. Una vez pasado el tiempo en que en general va a estar la aguja, la mayoría de las veces va a estar alrededor de los 20 minutos, vamos a retirar la aguja y vamos a presionar con algodón seco. Como decíamos, nos vamos a quedar aproximadamente 10 segundos, entre 5 y 10 segundos presionando. Esto va a evitar o minimizar
la formación de mioedemas o de cualquier tipo de edema. ¿Cuál es el ángulo de inserción en el cual se puede colocar la aguja? Lo más común es perpendicular, o sea, 90 grados. Va a haber casos o zonas, como decíamos de la parrilla costal, que la aguja se va a poner de forma oblicua, 30 a 50 grados. Y va a haber otros casos donde la aguja se va a poner más plana, más paralela a la piel todavía, que se denomina horizontal, y es cuando estamos por debajo de los 15 grados. La aguja queda en ese caso totalmente subcutánea. ¿Qué movimientos puedo llegar a realizar con la aguja? Puedo hacer movimientos de profundización, como habíamos dicho antes, y también puedo hacer movimientos de giro. Distintos tipos de giro, distintas formas de giro, irán logrando efectos distintos. Muy bien. Continuando con los fundamentos, vamos a hablar de uno que tal vez es uno de los más controvertidos a la hora de escucharlo, que es el concepto del ki. El ki, nosotros acá vemos el ideograma en chino, que hace referencia al, o sea, todo ideograma es un dibujo simplificado, y hace referencia al vapor del arroz cuando está cocinándose. Con esto se simboliza el ki como algo muy sutil, y o sea, se relaciona con el arroz, que es la fuente, o fue siempre la fuente principal de alimentación en China. Es una forma de, así como nosotros, cuando hablamos de alimento, hablamos del pan, ellos hablan del arroz. Entonces, hablar del vapor del arroz cuando se está cocinando es hablar de lo más sutil de lo que les provee energía. De esta manera, la primera interpretación que se hace en Occidente sobre el concepto de ki es conceptualizarlo como energía. Ningún concepto en realidad lo va a definir en su totalidad. Y hablar de energía tampoco es mala palabra. Cada aparato de fisioterapia que nosotros utilizamos entrega energía al paciente. Todos los cuerpos están formados por materia, y la materia es energía que se manifiesta en diferentes formas. Tal vez la mejor forma de caracterizar al ki es a través del concepto de bioelectricidad en el cuerpo. Esa bioelectricidad se la va a relacionar con la corriente eléctrica y el campo electromagnético que está generado por los tejidos, especialmente el corazón. O sea, todos los tejidos del cuerpo generan una corriente eléctrica. Por ejemplo, en el corazón lo podemos detectar en un electrocardiograma. En el cerebro lo podemos detectar a través de un electroencefalograma. En un músculo estriado lo podemos detectar a partir de un electromiograma, siendo siempre el corazón el que genera la mayor cantidad. ¿Qué pasa entonces con el corazón y este concepto de bioelectricidad? Para que nos demos una idea, el campo electromagnético del corazón es el más potente de todos los órganos del cuerpo. 5.000 veces más intenso que el del cerebro. Desde acá se va a distribuir la bioelectricidad por todo el cuerpo por medio de las fascias del tejido conectivo a partir del pericardio. Pasemos ahora al concepto de meridianos o meridianos. ¿Sí? Otro de los conceptos difíciles dentro de la medicina china. La visión tradicional de un meridiano, la visión tradicional china, nos habla de que son conductos estructuralmente virtuales que recorren el cuerpo y por los cuales circula el ki. Si leemos esta frase fuera de contexto, diríamos es un disparate, realmente no me está diciendo nada en concreto, habla de conductos virtuales y por los cuales circula el ki. O sea, conductos que no se ven y por los cuales circula algo que no veo y no siento. Pero desde una visión biológica,
los meridianos son líneas del sistema miofacial, que se van a formar por la fusión de dos planos y que van a transmitir energía mecánica y eléctrica. Las fibras de colágeno en la superposición de los planos van a ser mucho más densas. Esa cantidad de colágeno va a unirse al agua, va a atraer el agua, y esto va a potenciar la conducción eléctrica. La doctora Langevin, que es profesora de Neurología, Ortopedia y Rehabilitación de la Universidad de Vermont, es la principal investigadora en el mundo occidental de la relación entre las redes faciales y los meridianos, de los mecanismos de la acupuntura y de la mecanotraducción del tejido conectivo. Entonces, para que nos demos una idea, como investigadora, la doctora Langevin se dedicaba en un principio a estudiar las fascias, el tejido conectivo, y a ver todos los cambios y todo lo que podía pasar en este tipo de tejido. Ella no sabía y no se dedicaba a la acupuntura. Hasta que descubre la acupuntura, justamente investigando las fascias, y empieza a relacionar un montón de sus hallazgos sobre lo que es la acupuntura, y empieza a ver y a observar las relaciones, lo que hace que se convierta entonces en la principal investigadora del mundo occidental sobre estos temas. El principio de tensegridad, que va a ser obviamente la relación en un sistema cerrado, como vemos en la foto, que va a garantizar que las estructuras de compresión y las de tensión mantengan una continuidad. Esa tensegridad, que va a tener que ver con los tejidos, va a tener que ver con los organismos vivientes, se va a pasar a llamar biotensegridad cuando estemos hablando de un organismo vivo. Porque en realidad el término tensegridad es un término que viene exclusivamente de la arquitectura y de la ingeniería. Cuando nosotros en general hablamos y estudiamos sobre tensegridad, en realidad la mayoría de las veces estamos hablando de la macrotensegridad, o sea, de la relación biomecánica entre las macroestructuras de compresión, como es el esqueleto, y de las macro de tensión, que son el sistema miofacial. O sea, esqueleto y sistema miofacial me van a explicar la tensegridad en el macro contexto. Por otro lado, podemos hablar de la microtensegridad, ¿sí? Como regulación a nivel celular entre las microestructuras de compresión, en este caso los microtúbulos dentro de la célula, y las de tensión, los microfilamentos que están dentro de la célula. Entonces ya estamos hablando de una microtensegridad. ¿Y para qué nos sirve hablar de todas estas formas de tensegridad? Para poder explicar la mecanotraducción. Si cuando un estímulo externo se da sobre la macroestructura, es transmitido por la macrotensegridad. Esa información llega a las microestructuras que por medio de la microtensegridad van a acceder hasta el núcleo de la célula y van a estimular cambios químicos, cambios eléctricos y cambios genéticos. Sabemos desde el año 2001 que la fascia posee capacidad piezoeléctrica, que puede intercambiar energía mecánica y energía eléctrica. Así como sabemos que la aguja produce energía mecánica, o sea que indirectamente va a provocar energía eléctrica en el cuerpo. Recién en el 2008 pudimos entender por qué pasaba todo esto, y se vio que la fascia tenía la estructura de un cristal en estado líquido. ¿Cuáles son los meridianos principales? Hay 12 meridianos principales que son simétricos, o sea que estamos hablando de 24 en realidad, que van a formar la red principal de circulación. Van a tener puntos propios de acupuntura cada uno de estos meridianos.
El ki, o la bioelectricidad, tarda 24 horas en recorrer la red de meridianos completa, estando principalmente 2 horas en cada uno de los meridianos, o sea, con mayor densidad bioeléctrica. Cuando hablamos de los meridianos, ¿sí? Como podemos ver en estas figuras, también tenemos que entender que cada uno de los meridianos va a llevar el nombre de un órgano. Por ejemplo, meridiano de pulmón, meridiano de intestino grueso, meridiano de estómago, vaso páncreas, o simplemente se lo nombra como vaso, corazón, intestino delgado, vejiga, riñón, pericardio, que si bien el pericardio no es un órgano para los occidentales, para los orientales pasa a ser un órgano por su funcionalidad. Sanjiao, otro con nombre raro, que tampoco es un órgano para nosotros, pero que en realidad para la medicina china desde lo funcional sí es un órgano. Hablamos de Sanjiao como los 3 huecos o 3 calentadores, la cavidad torácica, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. Tenemos también el meridiano de vesícula biliar y el meridiano de hígado. ¿Por qué los meridianos toman nombres de órganos? Porque en su trayectoria pasan por los órganos. Acá, por ejemplo, tenemos algo que nos puede servir como dato, principalmente cuando buscamos trabajos de investigación, en donde figura el nombre en español del punto, el nombre en inglés del punto, del meridiano, no del punto, y la sigla en inglés y la sigla en español de cada. Continuando con la circulación de los meridianos y viéndolo dentro de este esquema como una forma de circuito eléctrico en serie, vemos que pulmón se continúa con intestino grueso se va a continuar con pulmón, con estómago, estómago con vaso, vaso con corazón, corazón con intestino delgado con vejiga, vejiga con riñón, riñón con pericardio, pericardio con sanjiao con vesícula biliar y vesícula biliar con riñón, con hígado. Desde ahí, desde el hígado, va a llegar nuevamente hasta pulmón. Cada uno de los meridianos va a tener un extremo lejano, que va a terminar con los dedos de las manos y los dedos de los pies, que va a estar simbolizado con este punto negro. Va a tener un recorrido externo, o sea, un recorrido sobre la superficie, que se lo denomina meridiano principal. Va a tener un recorrido interno, en donde va hacia la profundidad, y este recorrido interno nos va a llevar hasta el órgano. Si el recorrido interno nos llega hasta un órgano, y esto es lo que le da realmente el nombre del punto, el órgano con quien se conecta. Cada uno de esos meridianos principales va a sacar una rama más profunda, que va a ser el meridiano distinto, que también va a tener comunicación con el órgano. Desde la parte más distal va a salir una rama más superficial, que es la rama tendinomuscular, que está relacionada directamente con la fascia superficial. Y por encima va a estar el territorio cutáneo, que tiene que ver directamente con la piel que recubre la zona del meridiano. Existen lo que son meridianos colaterales, pequeñas calles o vías que unen a dos meridianos principales entre sí. Esto, a través de distintos tipos de puntos, se generan estas colaterales, que unen a los meridianos entre sí. Si vemos una interrelación transversal de dos meridianos, vemos como esta zona gris, como si fuera un corte transversal, serían los meridianos, que pueden estar unidos por un colateral. Los meridianos tendinomusculares, que en general son más amplios que el meridiano principal. Los meridianos distintos, que son más profundos y también más amplios. Y los territorios cutáneos, que son mucho más amplios y también
van a tener que, van a estar relacionados entre sí. Entonces, una vez que veamos esta interrelación, podemos seguir avanzando para poder ver cada uno de los meridianos. Empecemos con el meridiano de pulmón. El meridiano de pulmón va a tener como recorrido lo que nosotros podemos observar. ¿Sí? Va a nacer acá en el hombro y va a ir por la cara anterior externa del miembro superior hasta llegar al dedo pulgar. También tenemos una línea de puntos que nos va a mostrar su recorrido interno. Va a tener 11 puntos el meridiano de pulmón. ¿Y qué síndromes asociados dentro de la medicina china, dentro de la acupuntura, podemos encontrar o qué cosas podemos tratar a partir de este meridiano? Por ejemplo, el recorrido, cualquier patología que tenga que ver con el recorrido del meridiano. Por ejemplo, una risartrosis, la podríamos trabajar desde este meridiano. O una tendinopatía de la porción del bíceps que va sobre el canal bicipital, por ejemplo. Patologías de los pulmones, patologías de nariz y garganta. Y también está relacionado con patologías de la piel. El meridiano de intestino grueso, vemos el recorrido, este nace en el dedo y sube, pasa por el hombro, por el cuello y termina al costado de la nariz. Tiene 20 puntos, es un poco más largo, trabaja sobre el recorrido del meridiano y también trabaja sobre patologías del intestino grueso. Podemos ver, podemos ver todo lo que es la línea de puntos que nos marca el recorrido. Por ejemplo, una epicondilitis, una patología en el supraespinoso, podríamos trabajarlo con este meridiano. Pero también sobre el intestino grueso podríamos trabajar a partir de este meridiano un colon irritable. Meridiano de estómago. Meridiano de estómago es mucho más largo, tiene 45 puntos. Es el segundo más largo o con más cantidad de puntos. El recorrido va a ir desde justo por debajo del ojo, haciendo todo este zigzag, bajando por la cara anterior del tronco, del miembro inferior hasta el segundo dedo. Este recorrido, después, obviamente en la línea de puntos vemos su recorrido interno. Este gran recorrido hace que todas las patologías del recorrido del meridiano en las cuales podemos pensar van a estar, por ejemplo, cualquier problema en la garganta del pie, en el empeine, en el tendón rotuliano, por ejemplo, a nivel de cadera, algunos tipos de molestias, a nivel, por ejemplo, cruzada a nivel de las mamas, en el caso de la mujer, patologías mamarias. De hecho, hasta, por ejemplo, dentro de lo que es cáncer de mama se utiliza el meridiano del pulmón como parte del tratamiento. Pero también síndromes asociados como, o sea, problemas en la boca, en el esófago, en el estómago y en la primera parte del duodeno. El recorrido interno hace que haya una relación con, por ejemplo, un paciente que tiene una gastritis, ¿sí? O una esofagitis, podríamos tratarlo desde el meridiano del estómago. El meridiano de vaso, o vasopáncreas, como síndromes asociados va a tener el recorrido del meridiano. Para eso tenemos que entender que el meridiano nace desde el primer dedo del pie, va por la cara interna del muslo, del pantorrillo y muslo, sube por el tronco y termina por debajo de la axila. También tenemos un recorrido interno. Patologías, por ejemplo, en la cara interna de la rodilla, como puede ser una patología de un síndrome de la pata de ganso, podríamos trabajarlo con este meridiano. Patologías del páncreas, patologías del vaso,
patologías del tejido adiposo, sí, dentro de lo que es el plano de la estética, y sistema linfático en general. Tiene 21 puntos este meridiano. Meridiano de corazón. Vemos el recorrido desde la axila hasta el quinto dedo. Obviamente patologías del recorrido del meridiano. Por ejemplo, acá vemos en la zona epitelial lo que es el canal de Bouchon. Patologías, por supuesto, de corazón, patologías de los vasos sanguíneos, como pueden ser varices, patologías específicas de la lengua. Es uno de los puntos más cortos con 9, uno de los meridianos más cortos con 9 puntos. El meridiano de intestino delgado va a tener síndromes asociados del intestino delgado, como puede ser una celiaquía, y el recorrido. Este va a nacer en el dedo pequeño, va a subir por el brazo, por la cara posterior y más externa, va a pasar por lo que es la escápula y llegar hasta el cuello. Por ejemplo, en síndromes del manguito rotador se puede elegir este meridiano. Meridiano de vejiga, el meridiano más largo del cuerpo. En realidad nace entre los ojos, entre el entrecejo, y baja, se divide en dos caminos, que después se vuelven a unir, termina en el pie, en el dedo pequeño del dedo del pie. Todo el recorrido del meridiano, o sea, todas, por ejemplo, cualquier patología de columna, patologías como una ciatalgia, tanto del ciático postrito externo como del ciático postrito interno. Y por supuesto, patologías de vejiga, como puede ser una infección urinaria. Este meridiano tiene 67 puntos. El meridiano de riñón, como recorrido, va a ir por la cara interna, por detrás de lo que era el meridiano del vaso. Este no nace en un dedo, sino que nace en la planta del pie, en el arco anterior, sube por el tobillo y realmente va después por un camino en el tronco bastante cerca de la línea media. Obviamente patologías que tengan que ver con el recorrido del meridiano, puede ser algo en la cara interna de la rodilla, patologías de riñón, patologías de los huesos, patologías del sistema reproductor, patologías del sistema nervioso central, patologías de los dientes, patologías de los oídos y patologías del cabello. Todo dentro de estos 27 puntos. El meridiano de pericardio, como síndrome asociado, va a tener lo que es el recorrido del meridiano, que va a nacer en el pecho, va a ir por la cara anterior, por la línea media, pasar por la muñeca y terminar en el dedo mayor. Por ejemplo, en un síndrome del túnel carpiano. Se asocia mucho a trastornos emocionales, a la circulación linfática, así como el corazón tiene que ver con la circulación sanguínea, el pericardio tiene que ver con la circulación linfática. Y a trastornos de la inmunidad, principalmente la inmunidad interna. Se usa mucho para patologías autoinmunes. También es un meridiano corto con 9 puntos. El meridiano de Sanjiao los síndromes asociados, básicamente al recorrido del meridiano. Podemos ver cómo parte del dedo anular, sube por el antebrazo, por la línea media, pasa por el codo, sube por el tríceps y termina en el cuello y cara. 23 puntos tiene. Meridiano de vesícula biliar, otro de los largos, el tercero en cantidad de puntos. 44 puntos es lo que tiene. Los síndromes asociados, va a comenzar al costado del ojo, va a hacer un zigzag en la cabeza como si fuera un casco de bicicleta, va a ir bajando en zigzag por el cuerpo en la parte lateral, se relaciona directamente con la cadena lateral. Obviamente que cualquier patología en el recorrido del meridiano, por ejemplo, en un esguince de tobillo,
por ejemplo, en alguna patología de la cara externa de la rodilla, por ejemplo, en una trochanteritis de cadera. Y por supuesto va a trabajar también sobre la vesícula biliar, por ejemplo, en cálculos biliares. El meridiano de hígado, el último que tenemos para ver, va a nacer también en el primer dedo, va a ir entre medio de vaso y de riñón, va a subir bien por la línea, por la cara interna, por la línea media, por ejemplo, para el ligamento lateral interno de rodilla, también para lo que son pubalgias. Va a trabajar sobre el hígado, por ejemplo, un hígado graso, una hepatitis, va a trabajar sobre los ojos, va a trabajar sobre músculos y tendones en general como tejido, patologías musculares, patologías de tendones en general. Por ejemplo, es un meridiano de elección en el caso del tratamiento para la fibromialgia. Tiene 14 puntos. Ahora bien, pasemos a lo que es el punto acupuntural. El concepto de punto acupuntural nos dice que son zonas precisas de la piel que se van a caracterizar por tener baja resistencia al paso de la corriente eléctrica, estar ubicados sobre depresiones y estar próximos a paquetes vasculonerviosos. Son centros que se utilizan para regular el flujo de ki, de bioelectricidad en el organismo, como si fueran llaves de paso. Van a existir cientos de puntos, algunos que van a tener mayor cantidad de efectos generales y otros que van a tener mayor cantidad de efectos locales. Cuando hablamos de la depresión anatómica, decimos que la mayoría de los puntos de acupuntura se encuentran en donde las fascias se van a ir a funcionar. Esto lo vio la doctora Lange y sus colaboradores en el año 2002. En este caso, lo que se ve que hay un cruce de planos faciales, acá ya no es la superposición de dos planos que da una línea, sino el cruce de por lo menos 3 planos, que van a formar un punto que se va a volver un hueco. O sea, las líneas se van a formar huecos, las líneas de los meridianos, huecos, entre las fibras de colágeno. Esto se pudo determinar en el año 2008. En los huecos esto se va a incrementar la cantidad de agua, lo que va a generar que la resistencia al paso de la corriente eléctrica sea entre 10 y 100 veces menor que en los tejidos vecinos. Esto lo pudo probar Sasaki en 1984, o sea, cuál era la diferencia de resistencia. Lo que no sabía Sasaki es qué pasaba, por qué esa bioelectricidad se veía afectada por la fibra de colágeno y la cantidad de agua. Dentro de la acupuntura vamos a encontrar distintos tipos de puntos, los que se conocen como puntos locales, puntos maestros, puntos lugo, lugo de grupo, fuente, tonificación, sedación, puntos Shu, puntos Mu. Y también puntos que están fuera de los meridianos, como los puntos extrameridianos y los puntos Ashi o puntos de dolor. Con respecto a los puntos locales, todo punto de acupuntura tiene acción local, o sea, acción en la zona que lo circunda. Por ejemplo, los que son considerados puntos maestros son así porque estos puntos tienen la capacidad de conectarse sobre otra red de meridianos, que se los denomina meridianos maravillosos o meridianos extraordinarios, que en realidad son una red profunda, que son un reservorio de bioelectricidad. Hay un total de 8 puntos maestros en todo el sistema. Cuando hablamos de punto lugo, lugo quiere decir pasaje, es desde donde en un meridiano principal se abre o sale la colateral hacia otro meridiano. Cada uno de los meridianos principales tiene su punto lugo. Entonces vemos acá como a través del punto lugo nace la colateral. Después tenemos el punto fuente, que es justamente donde desemboca la colateral. Cada uno de los meridianos va a tener su punto fuente. Cada uno va a tener su punto lugo, cada uno va a tener su punto fuente. Los puntos lugos de grupo
Son puntos que agrupan de a 3 meridianos, tienen que ver con zonas donde hay cruces faciales, y va a haber 4 puntos en total, uno por cada grupo de 3 meridianos. O sea, lugo, que quiere decir pasaje, va a hablar de un pasaje de grupo. Se va a movilizar de un grupo de meridianos hacia otro grupo de meridianos la bioelectricidad. Puntos de tonificación son puntos que cada uno de los 12 meridianos tienen. Estos puntos tienen la característica de activar al meridiano para que de alguna manera llame en mayor cantidad de bioelectricidad, haga que circule hacia él mayor cantidad de bioelectricidad. Por eso se llaman de tonificación, porque aumenta. Lo contrario, cada meridiano va a tener su punto de sedación, que lo que va a hacer es disminuir. En este caso, estos puntos van a dispersar hacia los distintos meridianos el exceso de ki o bioelectricidad que pueda estar circulando por ese meridiano. Los puntos Yu son puntos que están ubicados en la zona paravertebral y que tienen acción directa sobre el órgano sin pasar a través de los meridianos. Los puntos Mu, por otro lado, son puntos que están en la zona de tórax y que están en la zona de abdomen, o sea, en la parte interior del cuerpo, y que van a tener acceso directo al órgano, pero sin pasar por el meridiano. Los puntos extrameridianos son puntos que están en zonas específicas, pero no pertenecen a uno de los meridianos. De hecho, son puntos, como decimos, puntos más nuevos, puntos más modernos. Estos puntos algunos tienen 2000 años, otros 1000 años, otros 500. Para nosotros siguen siendo antiguos, pero para lo que es la medicina china, con 5000 años de historia, bueno, son puntos mucho más nuevos. Y después están los puntos allí, que son cualquier punto de dolor que se manifieste en el cuerpo. Para la medicina china, para la acupuntura, es un punto allí. Es semejante a lo que para nosotros sería un punto gatillo. ¿Cómo se localizan los puntos? En principio tenemos que buscar referencias anatómicas. Prominencias óseas, tendones, músculos, interlíneas articulares, la línea de inserción de los cabellos, el borde de las uñas. O sea, todas las referencias anatómicas desde las cuales nos pueden ayudar a ubicar un punto de acupuntura, según las distancias a estas referencias. También hay formas de hacer medición eléctrica, de la resistencia eléctrica, sabiendo que justamente los puntos de acupuntura tienen menos resistencia al paso de la corriente eléctrica. La percepción de esa depresión es muy común, que cuando ya un practicante de acupuntura tiene una cierta experiencia, empieza al palpar a encontrar rápidamente los puntos de acupuntura porque en esas zonas el tejido nos hace menos resistencia a la presión. Pero hay una distancia que se denomina Kun, que es como decimos, la pulgada china, que tiene que ver con el ancho de nuestro pulgar, que determina una medida individual, o sea, cada uno tiene su propio Kun, para poder determinar la ubicación de puntos de acupuntura. O sea, es un tamaño de referencia que va a depender del individuo, cada uno va a tener la propia, donde nosotros podemos comparar nuestra medida con la del paciente, para poder trasladarla a las zonas de puntos. Para esto se pueden usar reglas, compases, calibres de antropometría. Por ejemplo, el tamaño de referencia, un Kun, es el ancho del pulgar, pero a la altura de la interfalange. Pero también vamos a tener, por ejemplo, como tamaño de referencia, un Kun y medio, a la altura de la interfalángica proximal del dedo índice, tomando el índice y el mayor. O 3 Kun, tomando los 4 dedos, a la altura de la interfalángica proximal del dedo índice. Acá podemos observar distintas proporciones en el cuerpo con respecto al Kun y vemos dos formas distintas de calibres para tomar Kun. ¿Cuáles son los efectos que tiene la punción entonces? Cuando penetra la aguja, el tejido conectivo se va a engrosar reaccionando a la aguja como defensa, a un cuerpo extraño.
Las fibras de colágeno se van a disponer alrededor de la aguja, inmovilizándola. Esto va a modificar el área transversal de los fibroblastos por tracción de las fibras de colágeno. Y si movemos la aguja, esto se da o se presenta mucho más. Podemos observar entonces la importancia del tejido conectivo como responsable de la mecanotraducción, que va a estar inducida por la introducción y la manipulación de la aguja de acupuntura. Esto va a provocar efectos directos sobre la reacción de las fibras de colágeno locales y por medio de la adaptación que se da, los cambios sobre la matriz extracelular. Los fibroblastos se van a comunicar entre sí por medio de esa matriz extracelular. Entonces se va a dar la mecanotraducción a partir de la macro y de la microtensegridad, como habíamos explicado antes. Sabemos entonces que el estímulo mecánico de la aguja va a provocar cambios bioeléctricos por esa capacidad piezoeléctrica que tiene el tejido conectivo y que comentábamos. Los cambios a nivel eléctrico se van a dar, esta bioelectricidad se va a ir distribuyendo según el recorrido de las líneas del tejido conectivo, o sea, los meridianos. Se van a equilibrar las cargas eléctricas entre los distintos tejidos y se va a estabilizar el pH intra y extracelular. También va a haber cambios químicos, por ejemplo, se va a incrementar la cantidad de adenosina, que va a tener efectos sedantes e inhibitorios neuronales que van a bloquear la actividad nociceptiva, pero en forma local. Se va a liberar encefalinas, que van a actuar sobre la asta posterior de la médula en forma segmentaria, y se van a liberar dinorfinas, que van a actuar a nivel de la corteza cerebral. Va a haber cambios neuroendocrinos, se va a liberar cortisol y se va a liberar ACTH, que va a actuar como antiinflamatorio. Va a haber cambios genéticos que van a tener que ver con la liberación de factores angiogénicos y neurotróficos que van a estimular todo lo que es la regeneración tisular local. ¿Qué pasa en las siguientes horas una vez que yo ya quité la aguja, que terminó la sesión? Dentro de las primeras 72 horas se va a equilibrar la circulación eléctrica y va a cambiar la tensión de la fase del tejido conectivo. Pasemos ahora a otro tema, el principio binario, ¿sí? La antigua teoría del yin y el yang. ¿Para qué nos sirve entender esto? El yin y el yang, más que diferentes, se consideran opuestos complementarios. Este antiguo símbolo, milenario símbolo, de donde la mitad es negra y la mitad es blanca, y dentro de la mitad blanca hay un punto negro y dentro de la mitad negro un punto blanco. Punto blanco nos dice que nada es totalmente yin y que nada es totalmente yang. Y que esto no esté dividido con una línea recta, sino con una línea curva, como una S, nos da la idea de que esto está en un cambio y en un equilibrio constante. Entonces los opuestos complementarios nos dan ese equilibrio constante. Por ejemplo, si observamos en la respiración, decimos que la inhalación es yin, el aire entra, y la exhalación es yang, el aire sale. O dentro del corazón podemos decir que la diástole, el llenado del corazón, es yin, y la sístole, el vaciado del corazón, es yang. Si comparamos dentro de la circulación, decimos que la circulación de retorno, la venosa, es yin, y la circulación que se va a distribuir por todo el cuerpo, la arterial, es yang. Entra y sale. Pero tal vez el mejor símbolo en el cuerpo del yin y el yang, para que lo podamos entender en Occidente, es nuestro sistema nervioso autónomo. El parasimpático está describiendo todas las actividades yin en el cuerpo y el simpático todas las actividades yang en el cuerpo. O sea que yin sería un homólogo a parasimpático y yang un homólogo a simpático. Dicho esto hace 5.000 años. El yin y el yang dentro de la distribución de los meridianos principales, vamos a ver que estas interacciones que hay, que cada meridiano tiene un punto lugo que va a su meridiano más próximo y descarga en el punto fuente, cada uno el lugo del fuente, entre un meridiano yin y un meridiano yang, va a haber un intercambio
de flujo constante. La mitad de los meridianos van a ser yin, la mitad de los meridianos van a ser yang. Entonces vemos que el pulmón es yin, el intestino grueso es yang, el estómago es yang, el vaso páncreas es yin, el corazón yin, y así sucesivamente. Se puede observar mucho mejor en este esquema, en el mismo esquema que habíamos visto antes, barras grises, ahora lo podemos dividir entre yin y yang. Todos los azules serían los yin, todos los rojos serían los yang. Dentro de la circulación principal va a haber 6 pares yin y 6 pares yang. Dentro de los miembros inferiores va a haber 3 pares yang que van a ir desde la cabeza hacia los pies. Todos los meridianos, que son estómago, vejiga y vesícula biliar, comienzan en algún punto de la cabeza y terminan en algún punto de los pies. Los 3 pares yin de miembro superior van del pecho a la mano. El pulmón, corazón y pericardio van desde algún punto del pecho hasta cada uno, hasta algún punto de la mano. Los 3 pares yin de miembro inferior van de los pies hacia el pecho. Vaso páncreas, riñón, hígado, van desde algún punto del pie hasta algún punto del pecho. Y los 3 pares yang de miembro superior van a ir de las manos a la cabeza. Intestino grueso, intestino delgado, sanjiao, va a ir de alguna parte de la mano hasta la cabeza. ¿Cómo es el tema de la polaridad entonces? Decimos que a nivel de los dedos de las manos hay un cambio de polaridad de yin a yang. A nivel de la cabeza pasa de yang a yang, o sea que la cabeza va a ser la zona más yang del cuerpo. En los dedos de los pies va a haber un cambio de polaridad, de yang a yin. Y en el pecho va a pasar de yin a yin, o sea que estamos hablando de la zona más yin del cuerpo. ¿Cómo se distribuye o cómo se entiende este yin-yang en la enfermedad? Los síntomas yang, en general, que pueda tener el paciente, se van a incrementar con el calor, van a mejorar con el frío, se van a incrementar con la presión, se incrementan con el movimiento, mejoran con el reposo. En cambio, los síntomas yin van a mejorar con el calor, se van a incrementar con el frío, van a mejorar con la presión, van a mejorar con el movimiento, como en el caso de una artrosis, por ejemplo, y se incrementan con el reposo. Entonces va a haber un criterio de clasificación de las patologías dentro de la acupuntura en patología yin y patología yang, en donde las patologías yin se consideran que están dadas por déficit de bioelectricidad y las patologías yang por exceso de bioelectricidad. Entonces las patologías por déficit en general van a ser las patologías crónicas, donde el meridiano principal o el órgano no tienen suficiente energía, hablando de energía como bioelectricidad. Las patologías por exceso, las patologías yang, se van a dar principalmente en patologías agudas, donde el meridiano principal o el órgano va a tener demasiada energía, o sea, acumulada demasiada bioelectricidad. Vamos a hablar ahora de la teoría de los Sanfu, que se traducen como órganos y vísceras, que obviamente es de donde parten los meridianos o se conectan los meridianos, pero para ver bien cuáles son las secciones. Cuando hablamos del pulmón, decimos que el meridiano del pulmón es parte del pulmón, que las estructuras anatómicas, siempre desde la visión de la acupuntura, ¿no? Que las estructuras anatómicas son la nariz, la faringe, la laringe, las cuerdas vocales, la tráquea, los bronquios y los pulmones, que están relacionados como tejidos la piel y el vello corporal. El sentido sobre el cual trabaja es sobre el olfato. Tiene como característica mental dentro de la faz emocional o psicosomática, el optimismo, y las emociones en las cuales puede verse afectada la relación, cuando está afectado este órgano, son la tristeza, la melancolía y la depresión, teniendo en cuenta que, bueno, son todas las emociones que nos bajan. El intestino grueso
va a tener que ver, obviamente, con el meridiano de intestino grueso y como estructuras anatómicas con el apéndice, el colon ascendente, transverso, descendente, el sigmoide y el ano. Cualquier patología en esta zona se trataría con el meridiano de intestino grueso. El meridiano de estómago, cualquier patología del recorrido del estómago, y también como estructuras anatómicas, cualquier patología de la boca, del esófago, del estómago y de primer parte del duodeno. El vaso o vasopáncreas, el meridiano de vaso, por supuesto, como estructuras anatómicas el vaso, el páncreas y las tiroides, cualquier patología sobre las tiroides, hipo o hipertiroidismo, como tejidos relacionados el tejido celular subcutáneo, el tejido adiposo, el tejido linfático, el tejido conectivo laxo, los capilares y los componentes de la sangre. Como sentido va a estar relacionado con el gusto. La característica mental va a ser la reflexión y las emociones que más lo afectan, la preocupación y la obsesión. Para el corazón, el meridiano, obviamente el recorrido del meridiano del corazón, como estructuras anatómicas, el corazón, las arterias de todo el cuerpo, las venas de todo el cuerpo y la glándula hipófisis. Están relacionadas las funciones, por supuesto, de circulación sanguínea, el sentido relacionado es el del tacto. La característica mental es la conciencia y la mente, el estado de conciencia, estar consciente. Y las emociones que lo pueden afectar pueden ser la alegría descontrolada, la euforia. ¿Sí? Podemos tener en cuenta los casos de infartos que se dan cuando sale campeón nuestro equipo de fútbol, o sea, muchas personas que se infartan en ese momento de gran emoción. El intestino delgado, obviamente el recorrido del meridiano del intestino delgado y como estructuras anatómicas el duodeno, el yeyuno y el hilo. Con respecto a la vejiga, el recorrido del meridiano de la vejiga, recordamos que es más largo. Como estructuras anatómicas, los uréteres, la vejiga y la uretra. El riñón, el recorrido del meridiano del riñón, como estructuras anatómicas, los riñones, las suprarrenales, el sistema nervioso completo y el sistema reproductor. Estaría ligado todo al riñón. Como tejidos relacionados, los huesos, la médula ósea, las articulaciones, el cabello y los dientes. El sentido relacionado va a ser el del oído. La característica mental va a estar relacionada a la voluntad y las emociones que lo afectan son el miedo y el pánico. Es como, por ejemplo, orinarse de miedo. El pericardio va a estar relacionado, también se lo llama maestro del corazón, con el meridiano de pericardio, y tiene que ver con la unión de todos los meridianos distintos. Los meridianos distintos eran las ramas profundas, que van a estar relacionados a su vez con la circulación linfática. Como estructura anatómica, el pericardio, como funciones especiales, sistema inmunitario interno, la circulación linfática y el sistema autónomo parasimpático. Las emociones tienen que ver con la regulación de todas las emociones, como el gran filtro de todas las emociones. El Sanjiao, o triple recalentador, como estructuras anatómicas, trabaja sobre lo que son las fascias torácicas, las fascias abdominales y las fascias pélvicas. Como función especial es regulador entre las cavidades torácica, abdominal y pélvica, el sistema inmunitario externo y el sistema autónomo simpático. La vesícula biliar trabaja sobre el meridiano de vesícula biliar, un gran recorrido tiene este meridiano. Estructuras anatómicas como la vesícula biliar, el conducto hepático y el colédoco. El hígado, como meridiano, el recorrido del meridiano de hígado, como estructuras anatómicas, el hígado y los ojos. Tejidos relacionados, los músculos, tendones, ligamentos y uñas en todo el cuerpo. Está ligado al sentido de la vista. Como actitud mental tiene que ver con la imaginación, la idea. Y las emociones, lo que tiene que ver con frustración, ira, ansiedad, estrés. Todo esto atacaría y dañaría al hígado. Y ahora, a partir de estos conocimientos, vamos a
ver lo que tiene que ver con el principio quinario, o conocido como los 5 elementos. Los 5 elementos, en realidad están mal expresados como 5 elementos, en realidad habría que hablar de 5 movimientos o 5 fases, nos van a hablar del comportamiento natural del universo en forma simbólica. La madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua en un continuo. Cada uno de estos en realidad está simbolizando un tipo de movimiento. El agua está simbolizando un movimiento que es hacia abajo, la madera un movimiento de expansión hacia todos lados, como las ramas de un árbol, el fuego está simbolizando un movimiento que es hacia arriba, como las llamas, la tierra un movimiento de quietud, de estabilidad, de equilibrio, y el metal va a estar simbolizando un movimiento contrario al de la madera, centrípeto, o sea, como el metal como un mineral como que atrae al agua en su interior. Si lo vemos en los aspectos dentro del yin y el yang, diríamos que el fuego es el momento más yang, el agua el momento más yin, la madera es cuando pasamos de yin a yang, el metal es cuando pasamos de yang a yin, y la tierra sería un punto de equilibrio entre el yin y el yang. Este equilibrio entre los 5 elementos, esto es simplemente un caso hipotético en donde habría 20% de cada uno de esos elementos o fases o movimientos. En realidad, esto siempre se va a destacar uno de ellos que va a caracterizar a cada persona en su tipo de movimiento energético, o sea, su tipo de movimiento bioeléctrico. Si va a tener la bioelectricidad más hacia arriba, más hacia abajo, más hacia afuera, más hacia adentro. Esos 5 elementos los podemos ver reflejados en los meridianos principales y lo vemos en el mismo esquema de siempre, donde decimos pulmón, intestino grueso, tienen que ver con el metal, estómago, vaso, o sea, obviamente los órganos también, ¿no? Estómago, vaso con la tierra, corazón, intestino delgado con el fuego, vejiga y riñón con el agua, pericardio, sanjiao nuevamente con el fuego y vesícula biliar e hígado con la madera. Esto nos lleva a las leyes de los 5 elementos, de donde se basa gran parte de la formación de los tratamientos en la medicina china. Hay una ley conocida como ley de generación, en donde se explica que cada uno de los elementos genera el siguiente. Sí, simbólicamente, el agua genera la madera al fuego, el fuego a la tierra al metal y el metal al agua. Y va a haber otra ley que se conoce como ley de dominancia o ley abuelo-nieto, en donde se dice que cada uno de los elementos controla a otro. El agua controla el fuego el metal controla la madera controla la tierra y la tierra controla el agua. Este equilibrio termina dando este tipo de forma, donde están las dos leyes, lo que nos muestra que cada elemento va a estar comunicado con todo. Por ejemplo, el agua se comunica con la madera porque genera la madera, se comunica con el metal porque es generado por el metal, se comunica con el fuego porque domina el fuego y se comunica con la tierra porque es dominado por la tierra. Y para cada uno de los elementos esto es igual. Recordemos que para cada elemento nosotros tendríamos distintos meridianos. Por ejemplo, el agua, el meridiano de riñón, el meridiano de vejiga. O sea que si yo estoy trabajando sobre ese meridiano de riñón, estoy trabajando de alguna manera, o sea, si yo estoy aumentando la energía en ese meridiano de riñón, y esto lo explico solo en forma genérica, si estoy aumentando la energía en ese meridiano de riñón, voy a estar alimentando la madera, por ejemplo, el hígado. Puedo estar fortaleciendo el hígado. Y puedo estar controlando el fuego, tal vez le estoy bajando la actividad al corazón. Y me estoy reponiendo de lo que la tierra, si el vaso, por ejemplo, el vaso páncreas, el estómago, están haciendo sobre el agua que lo estaban dominando. Y no va a tener necesidad de la generación del metal, porque ya estamos aumentando la bioelectricidad en la zona, lo que va a hacer que el metal se ahorre energía en tenérsela que pasar al agua. Esta forma es una forma simbólica de explicar
cómo se mueve la bioelectricidad dentro de los órganos en todo el cuerpo. Y de esta manera damos un vistazo general a lo que es la acupuntura, como para que puedan tener desde hoy una mirada distinta hacia lo que es la acupuntura, viendo cómo la acupuntura tiene una forma de enseñarnos distinta, pero que no se aleja de nuestros conocimientos y el gran parecido que tiene con nuestra profesión. Así que solo nos resta decirles gracias por haber escuchado la clase y haber visto.